Nosotros antes de COVID, allá para mediados de enero, principios de febrero, que ya veníamos hablando un poco de COVID, ¿verdad? Pero nosotros estábamos preocupados por el invierno que íbamos a tener y el Sí, periodo de influenza que íbamos a tener, que pintaba muy duro. En el norte estuvo muy duro antes del COVID. Influenza B predominó la epidemia en el norte, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y veíamos que iba a ser así también en el sur, ¿verdad? De hecho, había un plan de aumento de camas de terapia intensiva, más, sin pensar en COVID. ¿Eh? sí. Obviamente, cuando COVID dominó la agenda, nos obligó a catalizar un poco todos los procesos. Y bueno, las medidas que estamos tomando ayudan a aplanar también la curva de todas las enfermedades transmisibles. No se ve lastimosamente en este gráfico, pido disculpas, pero sí quería comentarles de que en los datos que tenemos hoy hay un descenso impresionante en lo que es varicela. Porque, claro, obviamente no hay clases en la universidad, no hay clases en los colegios, no hay ese contacto, ¿verdad? Masivo en los centros de formación, que es donde la varicela o la parotiditis, ¿verdad? Presentan los brotes prácticamente nulos. Hay un descenso impresionante de gastroenteritis, hay un descenso impresionante de conjuntivitis, ¿verdad? No estoy diciendo que no haya, ¿verdad? Obviamente en las casas la gente lo está sufriendo, los médicos lo están resolviendo vía WhatsApp, ¿verdad? Lo vivimos todos, pero obviamente no hay casos graves porque los hospitales están relativamente, porque casos graves deberían internarse, obviamente, y hoy día vemos las terapias con históricos de camas vacías. Importante también entender que hay un histórico también a las cirugías programadas, varias de ellas fueron suspendidas y gran parte de las terapias intensivas se utilizan las cirugías programadas, ¿verdad? Bueno, Sí. esto un poco quería comentar de manera histórica, pido disculpas de no tener preparado así como el doctor Hernán, pero bueno, me quedo Do- atento para preguntas y no sé si el doctor Perfecto. Hernán se conectó otra vez. Sí, ahí parece que está. A ver si estamos otra vez. Doctor, mientras tanto te paso algunas preguntas que nos están pasando justamente para saber un poquitito esos controles que se están haciendo en forma aleatoria, directamente puestos ahí cerca de la costanera en este momento. ¿Están pensando o proyectando también hacer esos controles, por ejemplo, en los colectivos donde las personas viajan, teniendo en cuenta que justamente lo que queremos es el tema de aislar a grupos de pacientes con potenciales riesgos? Lo que decía que justamente se veía ese factor de infección entre personas de un mismo ambiente laboral. Sí, no, es importantísimo lo que eso nosotros le llamamos un poco el filtro institucional, ¿verdad? Que las instituciones públicas, privadas, las empresas, inclusive en las calles, ¿verdad? En las rutas, en los accesos, estuvimos discutiendo mucho hasta tarde, ¿verdad? Y probablemente para la semana que viene, para antes de mediados de la semana que viene, esperamos tener cuáles van a ser las recomendaciones para lo que va a ser después del 12, ¿verdad? Estamos discutiendo mucho de eso. Y mucho pasa por el control, cómo tiene que ser ese control en las calles, cómo tiene que ser ese control en las instituciones como estás diciendo, ¿verdad? Tanto en el transporte público, eh, cómo va a ser de medida escalonada el cumplimiento del aislamiento social y todo ese tipo de cosas. El filtro institucional, ¿qué es lo que es? Es prohibir prácticamente que un compañero de trabajo venga con síntomas al trabajo. Eso tendría que estar sancionado como un delito público, ¿verdad? La institución no debe dejar permitir, primero tiene que avisarle, la persona si tiene conciencia de que está enfermo, que se quede en casa y que informe. Si no se da cuenta que está enfermo y se va, tiene que haber un filtro en la entrada de todas las instituciones. Uno para ver si está con síntomas y otro por lo menos mínimamente tomarle la temperatura, ¿verdad? Sí. Y otro es ya en el estado de trabajo, obviamente tomando, no tiene que haber hacinamiento, y si se detecta si una persona está tosiendo y no es por el aire acondicionado justamente, ¿verdad? Eh, Más cuando las condiciones laborales son de hacinamiento, ¿verdad? Muchas de nuestras oficinas no tienen ventilación, ¿verdad? Y nos ayudan mucho. Entonces, hay que poner este filtro institucional que también se usa en las escuelas, ¿verdad? Por el momento las escuelas van a seguir cerradas, eso va a ser categórico y probablemente la educación terciaria también, ¿verdad? Pero este filtro institucional también se tiene que aplicar, como decís vos, de manera al azar en las rutas, y no tanto al azar, sino para todos, ¿verdad? Hay que, lastimosamente, voy a tener que decir cómo se está planeando, ¿verdad? Hay que complicar el traslado de las personas, hay que complicar la movilidad de las personas. O sea, acá no es cerrar y prohibirla, sino complicar. Entonces, si vos sabés que irte a Pacaraí lo haces en una hora,
a partir de ahora vas a tardar más o menos 4 horas en llegar a Icacaraí, entonces no vas a no querer moverte. Entonces es un poco un control que en realidad sin querer atrasa, complica y ya mentalmente te prepara a que no tenés que movilizarte luego, ¿verdad? Bueno, y hablando de eso, doctor, estaba mencionando un punto clave que justamente estaba causando un poco de preocupación en las autoridades sanitarias, en el cuerpo médico en general, el tema de la movilización que están haciendo las personas en este momento para el interior, en estas fechas que consideran de visita al interior. Y bueno, estábamos viendo realmente una situación bastante irregular en cuanto a la cantidad de flujo vehicular que hubo en estos días. Sí, nosotros queríamos datos objetivos, ¿verdad? Más allá de fotos de la gente, ¿verdad? Y sí, vimos, y hasta vimos el aumento de la contaminación del aire en esos días, ¿verdad? Estábamos respirando después de mucho tiempo un aire puro por el buen cumplimiento, ¿verdad? Pero el uso masivo de automóviles, de camiones, de autobuses, ¿verdad? Volvió a comentar, era como un dato objetivo, digo, ¿verdad? La contaminación del aire se disparó. eh, y bueno, los sensores de movilidad no sé si conocen, hay una página de Google muy interesante que estaba mostrando Community Movement o algo así. Lo pueden googlear, muy interesante, y comparan los países eh, por la trazabilidad de los smartphones que tienen Android, ¿verdad? Cómo se movilizaron, pues, si se fueron a parques, si se fueron a tiendas, a supermercados, a farmacias, el transporte público, en las rutas, cómo fue. Y vamos a ver que en Paraguay en los últimos días no se estuvo cumpliendo. Los argentinos no ganaron en esto, ¿eh? O sea, que cada vez tenemos más datos como para entender de que el cumplimiento no se está dando. Y un dato interesante, estamos trabajando mucho con la inteligencia del ejército en vigilancia y estamos viendo patrones de algo muy interesante es, cada vez que Mazzoleni cuenta de que hay un muerto, al día siguiente la gente no se moviliza. Pero 2 o 3 días que no muere nadie y parece que otra vez se relajan todos. Lastimosamente el paraguayo funciona con miedo, ¿verdad? Es triste esto, ¿verdad? Y ya nos pasa con el dengue, ¿verdad? Nosotros venimos hablando de que la epidemia del dengue es de septiembre, octubre, va a ser en febrero, que va a ser el pico, ¿verdad? Pero en enero, febrero recién nos enteramos cuando empieza a morir la gente. Ahí nos preocupamos, ahí empezamos a hablar de esto, ¿verdad? Sí. Ojalá que no tengamos que llegar a eso, a contar los muertos para que la gente empiece a darse cuenta de lo que tiene que dejar de hacer. Doctor, cuándo se estima el pico máximo de pacientes infectados que vamos a tener en Paraguay? Mira, los modelos son muy complejos y tenemos una variedad para elegir. Podemos elegir el que nos gusta, el que no nos gusta, pero todo apunta a que finales de abril, principios de mayo es lo más probable. Todo depende del acatamiento de estas medidas. Si el acatamiento es así como en los últimos días, obviamente la epidemia, el pico va a venir mucho más temprano y va a venir mucho más alto, ¿verdad? Si el acatamiento es bueno, esto se puede estirar un poco más para adelante, llegar más fortalecido como sistema de salud, también más entrenado y también, ¿por qué no?, alguna novedad farmacológica, un ensayo clínico que ya nos dé mayor evidencia sobre algo y poder jugarnos a un tratamiento más seguro, más eficaz. Y mentalmente estar preparado, que es muy importante. Sí, doctor, con respecto a cuántos pacientes se estiman que tendría Paraguay infectados según los cálculos y las progresiones, las proyecciones que están haciendo desde el punto de vista epidemiológico. No, nosotros somos conscientes de que lo que estamos viendo ahora, y varias veces lo dijimos, es punta de iceberg totalmente. Somos conscientes de que tranquilamente lo que estamos viendo ahora es la décima parte del problema, ¿sí? Por eso esa decisión al principio con solo 2 casos, ¿verdad? Por eso tanta discusión, no digo en malos términos, pero discusión técnica para poder de no cumplir un poco las recomendaciones y aplicar las medidas masivas con solamente 2 casos, ¿verdad? Era porque éramos conscientes de que lo que estamos viendo es simplemente la punta del iceberg del problema, ¿verdad? Tranquilamente podemos multiplicar los números que tenemos por 10 y eso es lo aproximado. ¿Cuántos test diarios están pensando, doctor, hacer? ¿A cuánto quieren llegar? Como para que sea un rango eficaz para poder nosotros predecir, teniendo en cuenta que en los Estados Unidos se están haciendo masivamente muchísimos test, por eso quizás los números ascienden a números mucho mayores, ¿verdad? Para, digamos, para llegar a una cifra real de lo que es nuestra situación en Paraguay. Sí, y hay que hacer unos cálculos, ¿verdad? Porque esto es progresivo, ¿verdad?
vimos en el gráfico ese que le mostré que Estados Unidos prácticamente 2 meses y medio después empezó a hacer los test, ¿verdad? Nosotros estamos a un mes de nuestro primer caso y tenemos un vaivén de cuál es el mejor test. Cada semana tenemos alguna novedad de que estábamos por comprar este y menos mal que lo compramos porque había sido, no servía, ¿verdad? Y se rechazó y así estamos, ¿verdad? O vamos a comprar este y ya no, pero hay uno mejor y así es. La verdad que es un desgaste y estar en contacto, ¿verdad? Y también una pulseada global de conseguir el test. Recuerden que Paraguay no es un mercado interesante por sus números, es un país pequeño. eh, Nuestros números de compra son 100.000, 200.000, ¿verdad? Cuando Brasil te compra algo por 40 millones de test, ¿verdad? Y nosotros no llegamos ni al talón de esos números, entonces no somos un mercado interesante, entonces nos quieren vender más caro a nosotros. Entonces es todo un tema dentro de la geopolítica, de verdad que nos complica muchísimo, ¿verdad? Dependemos mucho de los países amigos más que nada, ¿verdad? Eh, Nosotros pensamos que lo ideal es llegar a más de 1.000. Obviamente, si podemos hacer 2.000, si podemos hacer 3.000, genial, ¿verdad? Pero nosotros, el número de test que estamos haciendo per cápita es mucho más grande que la Argentina, por ejemplo. Argentina, hasta el fin de semana pasado, hacía 360, 400 test por día, ¿verdad? Nosotros, para 45 millones de habitantes, ¿no? Eh, nosotros hacemos más por per cápita que ellos, ¿verdad? Entonces, hay que entender también cómo es la lógica y la construcción de esto y los tiempos en que está cada país. Eh, bueno, los procesos de compra son lentos, los procesos de ajuste. Nuestra capacidad ahora mismo, tenemos más o menos el laboratorio central en su máxima capacidad puede hacerte 200 test. Senaxa puede en su máxima capacidad hacer 400 test. Eh, el X hasta ahora su máxima capacidad es 50, pero puede también de manera de aumentar. Eh, los laboratorios privados, cada uno, son 3 hasta ahora, 50 cada uno, pero pueden 100, ¿verdad? Vamos a llegar, si queremos podemos llegar al 50%, pero nuestro cuello de botella, como dije al principio, está en la toma de muestras, ¿verdad? Como nosotros dimos una orden también de quédate en tu casa, ahora hay mucha gente que está con síntomas leves y se está quedando en su casa. Que por un lado está bien, ¿eh? Una de las diferencias que hizo Paraguay con muchos de los otros países es esto, de quedarte en casa empezamos antes, y es quedarte en casa hasta que, aunque tengas síntomas. Chile, por ejemplo, quédate en casa, pero si tenés síntomas te vas. ¿Y qué pasa? Mucha gente que tenía otros síntomas, otra cosa, se fue al hospital y se contagió, porque todavía los hospitales no estaban preparados. Entonces Sí. terminaron teniendo COVID, ¿verdad? O los pacientes que tenían COVID se fueron, los hospitales todavía no estaban bien preparados y le contagiaron la COVID a todo el mundo. Entonces, dentro de todo, muchas cosas, lo digo así tan sinceramente, muchas cosas hay que intentar y probablemente nos vamos a equivocar y muchas cosas nos van a salir bien y no es porque somos genios e inventamos, sino porque, bueno, decidimos jugarnos. El ministro en cada reunión nos dice, bueno, vamos a jugarnos por esto, no hay mucha evidencia, ministro, vamos a jugarnos, porque aquí no te queda otra, ¿verdad? Vamos a comprar este test, probablemente mañana va a aparecer otro que es mejor, ya nos quedamos sin plata, pero nos jugamos ya por este test, o vamos a jugarnos por esta medicación. Yo sé que hay otras 5 nuevas que están apareciendo mañana, pero nos jugamos ya por esto, ¿verdad? Y tiene Sí, que, es muy así esto, es muy del día a día. exacto. Una cosa que me habían preguntado, doctor, una vez que el paciente tiene la enfermedad, queda inmune teóricamente ya, ¿no es cierto? Eso